Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. En la vida pasamos por muchas situaciones, ¿cierto? Hemos visto también de repente situaciones a través de la historia, situaciones a través de la vida familiar, pero también a veces hemos visto situaciones donde han ocurrido detalles que nos han preparado para algo. Y de igual manera, en la Biblia vamos a encontrar situaciones. Y hoy vamos a ver situaciones antes de la pasión de Cristo. Y por favor busquen Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Cuando uno está estudiando Marcos, uno puede notar y apreciar que el día lunes Jesús ingresó triunfalmente a Jerusalén, y al llegar a la ciudad de Jerusalén, Él mira la ciudad y mira el templo, y luego Marcos nos comparte que Él retorna a la ciudad de Betania. Descansan en Betania, y luego al día siguiente, el martes, Él retorna a Jerusalén, y en el camino Él tuvo hambre y vio una higuera con hojas, pero no halló fruto en ella. Entonces, ¿qué pasó? ¿Recuerda? Maldijo la higuera, ¿verdad? Y bueno, y al llegar a la noche nuevamente, otra vez vuelve a retornar a Betania, y amanece y es día miércoles. Y lo interesante es que Marcos se toma un tremendo tiempo para compartirnos muchos detalles que ocurrieron el día miércoles. Y para que usted se sitúe más exactamente, estamos en la semana de la pasión del Señor. Y Marcos se va a tomar ampliamente y nos va a enseñar mucho de lo que ocurrió el día miércoles antes de la crucifixión del Señor. Entonces vimos que Jesús ese día miércoles da enseñanzas a sus discípulos, y Jesús va a enseñar a sus discípulos algo muy interesante: asuntos que Israel como nación había olvidado. Israel tenía que hacer y obedecer muchas cosas que Dios había dado en su ley, pero Israel había olvidado. Pero Jesús durante ese día también a la vez va a confrontar a sus enemigos. El día de ayer acompañé al pastor Fernando en una conferencia que él ha dado, y él dijo algo muy interesante, ¿no? Que con ustedes él ha estado llevando el libro de Mateo, y él ha estado llevando capítulo por capítulo al inicio, pero cuando llegó al Sermón del Monte, digamos, no tanto que se estancó, sino que él comenzó a compartir a ustedes ampliamente el Sermón del Monte, y ya son 4 meses que él está enseñándonos el Sermón del Monte, y eso hizo traer a mi mente lo que Pablo menciona, que él no ha rehusado enseñar toda la palabra de Dios. Y con los hermanos del segundo culto hemos estado estudiando este detalle del día miércoles, y nos ha tomado 14 domingos estudiar ampliamente lo que Jesús hizo el día miércoles. Lo que vamos a ver hoy no lo han llevado todavía los hermanos del segundo culto, o sea, ustedes lo reciben como primicia. Y hoy es el último sermón de lo que ocurrió el día miércoles. Ya va a finalizar el día miércoles, pero dentro de esos 14 sermones, lo dividí en varias series. Y la primera serie se le llamó Enseñanzas y Confrontaciones, donde Jesús va a capacitar a sus discípulos, pero a la vez va a confrontar a sus opositores, a sus enemigos. Luego, la segunda serie le llamé Las Últimas Enseñanzas, porque ya estamos en los últimos capítulos
también a la vez de Marcos. Y a la vez también la otra serie se le llamó Cuidado con el engaño. Jesús va a capacitar a sus discípulos haciéndoles recordar que deben tener cuidado en varios asuntos. Y uno de los asuntos que vimos con los hermanos del segundo culto fue sobre los eventos finales. Pero viendo desde el total, el estudio de Marcos lo iniciamos exactamente el 21 de marzo del 2021. Ya vamos a llegar al tercer año estudiando Marcos. Y les comparto que es uno de los sueños que tuve desde muy muchacho, que un día Dios me conceda poder predicar un libro completo de su palabra. Y le doy gracias a Dios por ese privilegio. En total, hasta ahora, con nuestros hermanos del segundo culto, hemos visto hasta ahora 64 sermones del Evangelio de Marcos. No sé cuántos sermones más saldrán, pero doy gracias a Dios que me permite poder analizar y enseñar su palabra de manera expositiva. Y Marcos nos da un amplio informe, un amplio y rico informe de todo lo que ocurrió el día miércoles. Entonces nos encontramos en este momento, en este preciso instante que nos convoca aquí Marcos, digamos al final del día miércoles, porque dentro del calendario judío o horario judío, el día miércoles termina a las 6 de la tarde. Entonces, pasado las 6, se inicia el día jueves. Entonces ya estamos en instantes de culminar el día miércoles. Entonces ahora Marcos nos va a presentar una serie de situaciones antes que llegue el día jueves y ya estemos a puertas de que, digamos, arresten al Señor. Ahora, la primera situación que Marcos nos va a presentar en este tiempo es el plan contra el siervo de Dios. Y busque por favor Marcos capítulo 14, versículo 1 y 2. Marcos capítulo 14, versículo 1 y 2. Es la primera situación que nos va a compartir Marcos ya al finalizar el día miércoles. Primera situación, se presenta pues esta situación, el plan contra el siervo de Dios. Entonces dice ahí en el versículo 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ahora, usted puede notar ahí que cuando dice Marcos 2 días, él está indicando que todavía es día miércoles. Y el relato paralelo que nos da también Mateo, ahí Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente, y ahí está más claro todavía. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso usted lo encuentra de manera paralela en Mateo capítulo 26, versículo 2. Pero acá Marcos va a mencionar que 2 días después era la Pascua. Ahora, la Pascua, mis hermanos, se celebraba cada año, cada día 14 del mes de Nisán. Eso está, digamos, considerado, ¿no? Dentro del calendario judío. Entonces, a finales de marzo, principio de abril, se catalogaba como el mes de Nisán. ¿Qué conmemoraba la Pascua o la celebración de la Pascua? La celebración de la Pascua conmemoraba la noche en Egipto en que el ángel de la muerte pasó sobre todas las casas de los israelitas que habían matado un cordero y rociado su sangre sobre los dinteles o sobre los umbrales de las puertas. Entonces, esa es la celebración de la Pascua. Pero al día siguiente, usted recuerde, 14 de Nisán se celebraba la Pascua, pero al día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Y la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. Entonces, si la Pascua era el 14, quiere decir que al día siguiente, 15 de Nisán, se iniciaba la celebración de la fiesta de los panes sin levadura.
Entonces, algunos sumando, dice que comenzaba el 15 hasta el 21 de Nisan. Ahora, ¿qué se conmemoraba en la fiesta de los panes sin levadura? En esta fiesta se conmemoraba la salida, ¿no? La salida de los israelitas de Egipto. Ahora, ellos prepararon su pan de manera plana, que el pueblo llevó de manera precipitada al salir de Egipto rumbo a su libertad. Fue un precipitado escape, digámoslo así, ¿no? Entonces, debido a que las dos celebraciones estaban tan estrechamente entrelazadas, con el tiempo, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura llegaron a ser términos intercambiables. Entonces, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura forman parte de las tres grandes fiestas que se celebraban en Israel: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y el Pentecostés. Son las tres grandes fiestas que celebraba Israel. Pero Marcos nos menciona ahora a unos personajes. Estos personajes son los sacerdotes y los escribas. ¿Y quiénes eran los principales sacerdotes? Eran principalmente los saduceos. Estos señores, dentro de su grupo, los saduceos, estaba incluido, en este caso, el sumo sacerdote, el jefe de los alguaciles del templo, y también el jefe de los alguaciles era el que asistía al sumo sacerdote, y otros sacerdotes de alto rango. Entonces, eso era lo que formaban, digamos, los principales sacerdotes. Ahora, los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Bueno, en su mayoría los escribas eran los famosos fariseos. Ahora, los escribas eran personas muy preparadas, conocían mucho la Escritura, conocían cada palabra de la Escritura, pero también los escribas eran excelentes matemáticos. Es por eso que Jesús les demandaba mucha responsabilidad a los escribas, porque conociendo la Escritura fueron muy irresponsables y muy descuidados en poner en primer lugar sobre la ley de Dios tradiciones de hombres, y más pesaba para ellos la tradición de los hombres que la ley de Dios. Bueno, ese es un tema amplio, ¿no?, para verlo en otra ocasión. Pero su reunión de estos señores tenía un solo propósito: buscar cómo atrapar, buscar cómo prender al Señor Jesús por engaño para luego matarlo. Pero algo muy interesante, no durante la fiesta. Recuerda, ¿qué fiesta mencioné en su momento? Habían dos fiestitas. La primera era la Pascua, y la otra, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y cuando se celebraba estas fiestas, era una fiesta nacional. Y venían inclusive muchas personas, miles de personas, y se concentraban allí en Jerusalén. Entonces, los líderes religiosos decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. ¿Por qué? Porque Jesús se había, digamos, ganado el aprecio de las multitudes. La gente sabía que él, cuando hablaba con autoridad, no como los escribas, pero también realizaba milagros. Entonces, la gente lo miraba y lo apreciaba hasta ese momento. La gran pregunta es: ¿qué razones tenían los líderes religiosos para matar a Jesús? Porque acá el contexto nos lleva a preguntarnos eso. ¿Qué razones hay para que los líderes religiosos desearan matar al Señor Jesús? Bueno, la primera es que Jesús había limpiado el templo 2 veces. Y el hecho de limpiar el templo 2 veces era interrumpir gravemente los ingresos o los jugosos ingresos lucrativos o las operaciones financieras de estos señores, de los líderes religiosos. Segundo, los escribas y fariseos detestaban a Jesús
porque Jesús denunció abiertamente su elaborado sistema de legalismo, hipocresía y tradiciones antibíblicas, por decirlo así. Entonces, lo que le mencioné hace un momento, ¿no? Ellos pusieron en primer lugar las tradiciones de los hombres en vez de la ley de Dios. Y la tercera razón, aunque los saduceos y fariseos representaban sectas rivales, porque un grupo creía en la resurrección y en los ángeles, y el otro grupo no creía en la resurrección y en los ángeles. O sea, estaban totalmente opuestos. Pero para matar a Jesús, ahí sí estaban unidos. Para planificar cómo atrapar al Señor, para planificar cómo hacerle daño, cómo entorpecer o detener su avance, para eso sí se unieron. Mis hermanos, el plan que maquinaron fue apoderarse de Jesús en secreto y luego esperar asesinarlo cuando la fiesta hubiera terminado. Pero Dios tenía un plan. Y Dios ya había establecido que el siervo, su hijo, iba a morir en la Pascua en la mitad de las 2 tardes. No lo que el hombre le diera la gana de hacer. Y estos señores querían eliminar al Señor no durante la Pascua, porque allí en esa fiesta llegaban centenares de miles de peregrinos judíos que estaban de visita en Jerusalén para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y luego, una vez que pasaba esta fiesta, regresaban a sus pueblos. Entonces, una vez que ya Jerusalén estuviera ya prácticamente en su situación normal, entonces ahí iban a aprovechar para atrapar a Jesús. Es como lo que ocurre acá en nuestro país. Usted ve que cuando se acerca la gran parada militar, ¿qué ocurre en la avenida Brasil? Antes de la gran parada militar, ¿qué ocurre? Cierran la avenida totalmente, ¿verdad? Y luego, ¿qué más colocan? Los estrados, ¿no? Los magistrales estrados, los imponentes estrados. Yo recuerdo que antes de la pandemia fuimos con mi esposa y mis hijas y vamos a ver la avenida Brasil, porque el día del desfile esto va a estar impenetrable, no se va a poder ni caminar. Así que fuimos un día antes de la parada militar, un 28, y qué privilegio estar ahí. Y yo decía, por acá va a caminar el presidente, ¿no? Estaba ahí que yo pisaba ahí, ¿no? Pero sin darnos cuenta, estábamos frente al estrado donde iba a estar el presidente, la máxima autoridad del país. Y había un soldado que nos miraba así medio celoso, ¿no? Y más que uno tiene cara de terrorista, ¿no? Y ya pues, y yo para bajarlo, ¿no? Digamos, su mirada militar, celosa, ¿no? Amigo, una foto. Y ahí cambió su rostro, ¿no? Y ya sacó su pecho, todo. Y ya pues, y con mi esposa y las 4 modelos, ahí él que estaba feliz, ¿no? Pero la gente, cuando los periodistas preguntan a la gente, ¿desde qué hora estás acá? Cuando está a puerta del desfile, estoy acá desde las 3 de la mañana, haciendo cola para poder ingresar. Y son miles y miles de personas que abarrotan las graderías de la avenida Brasil, de los estrados, y mucha gente está en los puentes, otros en los edificios, otros pagan para estar mirando desde los balcones de los edificios de la avenida Brasil. Son miles y miles de personas que se concentran, extranjeros, todos se reúnen para esta gran fiesta de la parada militar. Ahora imagínense Jerusalén, que era una fiesta nacional. Venían de todas partes para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y Jesús se había ganado el aprecio y la admiración de todo el pueblo judío. Imagínense si lo capturaban delante de toda esa multitud, la gente iba a reaccionar y se iba a armar un gran alboroto, y en este caso a los líderes religiosos no les convenía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto eran autoridad en Israel,
¿Qué imperio gobernaba ahí realmente? Roma. Entonces, si se armaba un alboroto, Roma les quitaba sus privilegios a los líderes religiosos. Por eso ellos decían, no durante el alboroto. Mis hermanos, definitivamente Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es que, en este caso, y va directo hacia nosotros, el plan de Dios es que su palabra corra, que su palabra llegue a lugares donde probablemente aún no llega el evangelio. Y Jesús viene a este mundo para cumplir el plan de Dios. Y es por eso que Pablo, con el mismo corazón de Jesús y con la misma pasión de Jesús, Pablo dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Yo le hago una pregunta en esta mañana a usted. ¿Usted está imitando a Cristo? ¿Usted está imitando al Señor? Porque el Señor sí vino a cumplir el plan del Padre. El Señor no vino a cumplir el capricho del hombre. Él vino a cumplir el plan del Padre. Y el mismo sentir debemos tener nosotros. ¿Y de qué manera usted se preguntará, puedo cumplir el plan de Dios? ¿Estás orando por tu país? ¿Estás orando para que nosotros cada día tengamos un avivamiento para compartir la palabra de Dios a todo aquel que no le conoce? ¿Estás orando para que las autoridades, porque es lo que aprendemos en el Nuevo Testamento, se nos ordena orar por las autoridades, tengan un encuentro personal con Jesús? ¿Estás orando para que las iglesias donde se predica con sana doctrina del Evangelio de Jesús no cesen de proclamar el Evangelio de Jesús a todo lugar, a todo pueblo, lengua y nación? Si tú no estás orando y no le estás pidiendo a Dios que te use para cumplir su plan, entonces tú estás en el mismo equipo de los opositores del Señor. En vez de formar parte del plan de Dios, usted está formando parte del plan antibíblico. ¿Y quién es el más interesado por que usted no cumple el plan de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Exacto. Mientras tú no cumplas el plan de Dios, Satanás está feliz. Porque estás paralizado, sabiendo que hay un país que necesita urgente el mensaje de salvación. Pero usted que nos visita en esta mañana, Dios tiene un plan maravilloso para usted. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Dios tiene un plan maravilloso para usted, ¿por qué? Porque usted está condenado en el infierno. Usted está rumbo al infierno. ¿Sabe por qué? Porque aún no tiene a Cristo en su vida. Por eso vino Cristo a este mundo, para pagar un precio que usted ni yo podemos pagar. Nadie puede pagar por sus pecados. Nadie se puede autorrescatar. Nadie se puede autosalvar. El único que vino a pagar un precio por usted dentro del plan de Dios es el Señor Jesucristo, el Cordero de gloria, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto. Nosotros no podemos, estamos manchados por causa del pecado. Pero usted necesita a Jesús. Si usted no tiene a Cristo, recíbalo, acéptelo en su vida, para que usted pueda disfrutar no solamente el hecho de tener a Cristo en su vida, sino también el hecho de ser perdonado y salvado, y el día que usted muera tenga la certeza de que va a ir a la presencia del Señor de manera pues bíblica. Le animo a que usted luego acepte a Jesús. La segunda situación que nos presenta Marcos, y qué interesante, amigo, porque también, ¿por qué Dios quiere que tú lo recibas? Bueno, para que tus pecados sean perdonados, para que no termines en el infierno, para que pases de muerte a vida, de tinieblas a luz. Pero también, ¿por qué Dios desea que tú aceptes a Jesús en tu vida? Para que lo adores. Y qué interesante, porque la siguiente situación es la adoración al siervo de Dios. Y esto es interesante porque esta situación
Marcos no lo toca anteriormente, porque usted recuerde, estamos a puertas de entrar al día jueves, pero este detalle de la oración había ocurrido días antes. Esto había ocurrido el día sábado. ¿Y por qué Marcos se toma el tiempo de tocarlo recién al finalizar el día miércoles? Porque para Marcos es muy importante enseñarnos de que para el Señor es importante que uno lo adore, no importando el costo. Y eso es lo que vamos a ver. Dice ahí, ¿no?, en el capítulo 14, versículo 3 al 9, vamos a leerlo así de corrido para entender. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, no era nardo combinado con agua, sino nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Magnífico el Señor, realmente. Pero a ver, la casa de Simón el leproso. Marcos nos va a dar este detalle: la casa de Simón el leproso. Ahora, una pregunta. En la época de Jesús, bueno, esto viene ya desde el Antiguo Testamento, si había un leproso en una casa, ¿uno podía entrar como si nadie en esa casa? ¿Por qué no podía entrar a esa casa? Porque había un leproso, lógico, ¿no? Y la lepra simbolizaba el pecado. Entonces, cuando una persona el sacerdote le detectaba que era un leproso, entonces esa persona tenía que abandonar su casa. Era expulsado de la localidad. Era expulsado. Y nadie podía tocar a esa persona ni acercarse a esa persona. ¿Por qué? Porque si tú lo tocabas, tú quedabas inmundo. Entonces tú tenías que también reservarte, ¿no? De varias cosas, porque habías tocado un leproso, entonces eras considerado inmundo. Pero la situación del leproso era muy triste, muy grave. Y luego, si la lepra pasaba, todavía el sacerdote tenía que confirmar. Y luego tenía que pasar por un proceso todavía para que pudiera nuevamente introducirse a la sociedad. Pero si no era sanado, iba a estar ahí reprimido en unos lugares alejados donde habían más leprosos. Es muy triste, o fue muy triste la situación de los leprosos. Pero en este caso podemos ver que este Simón había sido sanado por Jesús. Si no, de lo contrario, no lo hubiera podido invitar a Jesús a su casa. Entonces Jesús había sanado a Simón el leproso, así lo llama Marcos, y Simón, de una manera de agradecimiento, lo invita a Jesús a su casa, ¿no? En este caso a cenar, ¿no? Y esto me hace recordar, ¿no? Un llamado que hace el pastor Fernando, ¿no? Él nunca le va a decir que no si usted lo invita a cenar. No porque sea leproso, sino porque tiene buen diente, ¿ya? Pero ahí, mientras estaba ahí Simón agradeciéndole al Señor, irrumpe en la casa de Simón una mujer. Y la Biblia dice que el Señor estaba sentado a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo
puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó en su cabeza. O sea, mientras Jesús estaba ahí sentado con sus discípulos, compartiendo ahí con Simón, con sus hermanas, ¿verdad? Una posición acostumbrada para comer en el Israel del siglo I era pues que todos se sentaban ahí, ¿no? Se sentaban. Pero vino esta mujer. Se le identifica, según Juan capítulo 12, se le identifica con el nombre de María. Y María era la hermana de Marta y Lázaro, qué curioso. Y poco tiempo antes, María había observado cómo Jesús resucitó a su hermano Lázaro. Ella siempre había estado particularmente atenta a la enseñanza de Jesús. Y en esta ocasión, al parecer, ella reconoció la realidad de la inminente muerte del Señor que cualquiera de los 12 que estaban ahí, de los discípulos. Pero esta mujer, totalmente llena de humilde reverencia, se acerca a Jesús con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, muy costoso. A veces cuando vamos a la farmacia y de repente el desodorante no es suficiente, entonces compramos un perfume al paso, ¿verdad? Y un perfume al paso de repente cuesta 5 soles, 10 soles, ¿no? Pero de repente un perfume de Antonio Banderas, ¿ah? O Félix Banderas, ¿cuánto cuesta? De repente, por allá creo los 200 soles, ¿verdad? ¿No? El otro día estaba viendo el perfume, ¿no?, de Antonio Banderas y estaba ahí mirando la vitrina y la señorita me pregunta: señor, ¿qué tanto fue el perfume? Es que cuesta tan caro, estoy viendo si hay un celular adentro, ¿no? Pero son perfumes carísimos. Hay otros perfumes en Europa que son mucho más caros y cuando uno le pregunta al especialista, ¿no?, ¿por qué cuesta tan caro? Porque eso le da más carácter al caballero que lo usa. Ah, interesante, ¿no? Pero hay perfumes muy caros. En el caso de María, ¿no?, le derramó al Señor un perfume carísimo. Ve usted, un típico vaso de alabastro era tallado de una variedad fina de mármol egipcio. Pero María no limitó su expresión de alabanza a unas pocas gotas del valioso perfume. Este perfume se calcula que valía 300 denarios. Y un denario era el pago de un obrero, era el pago de un día. Entonces, y acá estamos hablando de 300 denarios. Era carísimo. Era carísimo. Y María comienza a derramar al Señor. Pero mire, note bien. Esta botella tenía una forma que en su pico tenía, digamos, una forma que cuando tú lo volteabas para que caiga, caía en gotas. Pero ella no quería en gotas. Ella quería derramarlo, entonces lo quiebra. ¿Para qué? Para simbolizar más su adoración al Señor. Se lo derrama en su cabeza y luego ella se postra y lo derrama en sus pies. Entonces, hubo personas que se incomodaron. No fueron personas inconversas. Los que se incomodaron fueron creyentes. En vez de gozarse de que una persona que ha confiado, que ha aceptado, que ha recibido al Señor en su vida, lo esté adorando, estos señores se incomodaron. Y es por eso que la Biblia nos dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¡Qué pena! En vez de gozarse, en vez de unirse a su adoración, comenzaron a afligirla. Entonces, vemos que
que Marcos ni Mateo mencionan quiénes eran, en este caso, los murmuradores, o como decimos en nuestro medio, los rajones. Pero Juan no nos dice quién era el grupo, pero sí nos dice quién instigó o quién inyectó el veneno, o quién fue el venenoso. Yo tenía un amigo que era, pero bien criticón, murmuraba, era chismoso, y todos los amigos sabían que él era así. Entonces le pusieron el venenoso. Y cuando ya lo vi en la esquina, uy, ahí viene el venenoso, ¿no? Y todos se abrían, cada uno se iba a su casa, ¿no? Oye, no se vaya, no, que estoy apurado, ya. Y lo dejamos ahí solo, ¿no? Al venenoso. ¿Ya? Usted recuerde, ¿no? Esa canción antigua, ¿no? Víbora, ese nombre tan puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal, ¿de qué? De la envidia, algo así, ¿no? Y la maldad, ¿no? Por favor, cálmense, no saquen su guitarra y su cajón, ¿eh? ¿Ya? Pero en parte es una verdad la porción de esa letra. Procure mirarme, ya no esté mirando a su hermano al costado. El asunto es que aquí vemos a un grupo de personas que están prácticamente con sus palabras maltratando a una hermana en Cristo que está adorando al Señor. Mis hermanos, muchas veces el creyente más cae en la trampa de buscar imperfecciones en sus hermanos que darle gracias a Dios por lo que le están sirviendo. Es cierto, acá no estamos justificando pecaste, qué bien, sigue adelante, ¿no? No estamos siendo, digamos, irresponsables. Si un hermano cae en pecado, la Biblia nos enseña que hay que restaurarle, que hay que edificarle, pero no hay que aplastarle ni triturarle. No hay que ser draconianos con el hermano que ha caído en pecado. Hay que restaurarlo, como Cristo lo haría. Y sin embargo, muchas veces estamos fijándonos en asuntos que no traen edificación. Debemos gozarnos de que hermanos estén sirviendo al Señor. Debemos, en este caso, estar felices de que jóvenes estén involucrados en alabanza. Debemos estar felices en el Señor de que muchos hermanos están apoyando en la escuela dominical, en la cuna. Debemos estar felices que hay hermanos que llegan acá a las 7 de la mañana a ver la situación de los jardines, del patio, cosa de que ellos, usted viera cómo la comunidad deja los jardines de la iglesia. Inclusive algunos nos dejan ofrendas en el patio, nos dejan un saco de desmonte. Hay gente irresponsable. Y a veces los hermanos se encuentran, ¿no? Y para que el jardín se vea muy hermoso, ellos tienen que limpiarlo, dejarlo bonito, tanto afuera como dentro. Y qué hermoso ese corazón, un corazón de servicio. Gracias a Dios porque hay hermanos que están discipulando. Gracias a Dios porque hay hermanos que están enseñando los días martes y jueves en Escuela Bíblica Kairos. Y gracias a Dios por esos hermanos que están estudiando y creciendo en muchas áreas. Debemos gozarnos, pero no tener la reacción de estos señores que estaban afligiendo a una hermana en Cristo que estaba adorando al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús los va a corregir. Primero Él va a decir, dejadla, ¿no? Porque ahí en el versículo 6 Jesús dijo, dejadla. Y estas palabras son una orden. Y es muy probable, ¿no?, que Judas iniciase la acción de hablar mal de María con los más próximos a él en la mesa, y luego comenzó a contagiar, porque eso es lo que hace la murmuración, comenzó a contagiar
comenzó a infectar el corazón de los demás. Y los demás, los que se olvidaron de las enseñanzas del Señor, comenzaron a imitar lo que Judas estaba haciendo. Entonces, de repente no todos estaban hablando mal, pero ya la mayoría estaba hablando mal de esta hermana. Entonces María estaba siendo molestada por los discípulos, estaba siendo incomodada por los discípulos y el maestro no podía consentirlo. Si usted en una oportunidad está con un grupo de hermanos y si usted nota que los hermanos comienzan a burlarse de repente de David está practicando todos los días la batería, ¿no? Y comienzan a burlarse de repente, no sé, ya por ejemplo, de su pelo, ¿no? Qué risa me da su pelo, ¿no? Yo lo veo bien su pelo, ¿no? Pero qué risa me da su pelo. El que murmura va a buscar cualquier cosa para hacer sentir mal a la persona, para atacar. ¿Por qué? Porque el corazón carnal no edifica. El corazón carnal destruye, pero el corazón espiritual te anima a servir más a Cristo. Y el corazón espiritual, el corazón que está guiado por el Espíritu Santo, se va a acercar a David y le va a decir: David, me da gusto que estés sirviendo al Señor. Ven, hermano, vamos a orar un momento y que el Señor, para que te fortalezca, te siga usando en la obra. Entonces, si usted ve que un grupo de personas está atacándolo, ¿usted qué tiene que hacer? Corregir lo que hizo Jesús. Déjalo. Y es lo que hizo Jesús. Le dijo a los discípulos: dejadla. La segunda palabra que dijo Jesús: no la moleste. No la moleste. Porque Jesús va a hacerlo como pregunta: ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Porque el Señor sabía que su hora llegaba. Él sabía que iba a morir ya. Pero los pobres siempre los tendréis. Ahora, acá el Señor Jesús no está aplaudiendo, celebrando que haya pobres. No. Nosotros, como hijos de Dios, mientras Dios nos tenga acá en la tierra, tenemos la oportunidad de socorrer a los pobres. Un corazón tocado por el Señor puede, con un corazón contrito y humillado, socorrer a los pobres. Pero lo que Dios espera de nosotros es que sí, socorramos a los pobres, pero primero hay que adorar al Señor. Hay que adorarlo. Es por eso que Jesús dice: a los pobres siempre los tendréis. Eso es lo que dice el Señor. Cuando quieras, les puede hacer bien un pobre, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, esto nos lleva, mis hermanos, a reflexionar en algo. ¿Usted sabe cuándo se va a morir? No. Acá en Palmas Reales he conocido hermanos, a un joven, ¿no?, muy entregado al Señor, que falleció a los 18 años. Uno humanamente dice, una vida por delante, ¿no? Conocí a un niño que de un momento a otro le detectaron leucemia y en una semana falleció. Y este niño le había comentado a mi esposa que él le gustaba alabar al Señor y quería seguir el ejemplo de los músicos de esa época, ¿no? Él veía que los músicos oraban, se preparaban, estudiaban la Biblia, pero esa devoción, esa entrega, él quería imitar. Y él había hecho a su papá y su mamá que quería aprender guitarra. Ya estaban planificando para meterlo a un instituto cristiano para que aprenda guitarra y pueda tocar sus alabanzas al Señor. Cuando de repente se comenzó a sentir mal de la nada. Y cuando lo llevan a emergencia, descubren que tenía leucemia, pero ya muy avanzada.
muy avanzado. Y en una semana falleció. 9 años. Por eso le pregunto, ¿usted sabe cuándo se va a morir? ¿Usted sabe de qué forma va a morir? Nadie sabe. Y esto de que siempre tendremos a los pobres, siempre lo vamos a tener. Pero también uno, muy aparte de los pobres, siempre va a estar rodeado de gente, de familia, amigos. Pero el tiempo que nos queda es cortísimo. Porque así como Jesús decía, a los pobres siempre lo tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, por su tiempo corto que le quedaba. Y en este tiempo probablemente corto que nos queda, ¿qué estamos haciendo para el Señor? Nos estamos dedicando a perder el tiempo de repente criticando, murmurando, estorbando de repente, en vez de involucrarnos en la obra del Señor, en vez de estar perdiendo tiempo en cosas que no edifican, probablemente estás atrapado en eso. ¿Por qué no arrodillarse y comenzar a clamar al Señor por este mundo que se destruye? La iglesia está siendo fuertemente atacada por ideologías. En otros países los misioneros sufren persecución. ¿Por qué no interceder por ellos? ¿Por qué no unirnos en grupo e interceder por los misioneros, orar por ellos? ¿Por qué no interceder por los misioneros que están acá en nuestro país? Acá en Palmarales tenemos 3 misioneros. Pastor Roldán, Pastor Johnny Esteban, nuestro hermano Enzo Céspedes, que hoy es su cumpleaños y nos invita a todos acá a su casa en Mercurio a comer 2 becerros. Tenemos 3 misioneros para interceder, porque en cada lugar donde están hay centenares de personas que necesitan de Jesús. ¿Usted alguna vez se ha acercado al hermano Enzo y le ha preguntado, hermano, cómo va la obra por allá en Río Seco? ¿Qué necesidades tiene la obra allá en Río Seco? Se va a realizar un viaje misionero a Chachapoyas, ¿verdad? A Chachapoyas, Lonja Chico, donde está el hermano Johnny Esteban y nuestra hermana Carla. Ya han puesto una lista, hermanos, a hacer un viaje misionero. Se necesita, creo, lápiz, crayola, recuerda que soy sordo, colores, ¿no? Y bueno, y tantas cosas que necesitan los niños para su enseñanza, ¿no? Pero alguien le ha preguntado a la que está organizando este viaje, en este caso a mi esposa, si habrá un hermano que necesita apoyo para su pasaje. O sea, deseo de ir, hay, pero muchas veces hermanos quieren ir, pero están limitados. Es por eso que ellos están haciendo su papita rellena para juntar dinero para ayudarse en algo. Usted, no, yo estoy guardando mi platita porque todos los sábados me voy a Balucho, me voy a Norquis, ¿no? No es dinero ya sagrado, consagrado para mi pollo a la brasa. O sea, no es malo comer tu pollo a la brasa, pero qué importante es invertir para el avance de la obra de Dios. Orar, interceder, apoyar. De repente tú no puedes ir, pero hermano, me he enterado, o mi esposa, ¿no? Hermana, y me he enterado que usted va a ir con un grupo de hermanos a Chachapoyas. Mire, acá tiene una ofrenda, de repente a alguien le falta para su pasaje. ¿Por qué tanto desperdicio? Ese dinero se hubiera usado para los pobres. ¿Quién lo dijo? Un ladrón, Judas. Porque a él no le importaba a los pobres. Él que quería que esos 300 denarios entre a las arcas para luego él robarlo. Eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio lo desenmascaró a Judas. No era que él se preocupaba por los pobres. Y muchas veces es el corazón de una persona que cuando su corazón es carnal, no piensa en los planes de Dios.
Un corazón carnal es un corazón mezquino. No le importa el futuro espiritual de su prójimo, no le importa el avance espiritual de la obra de Dios. Está desconectado del plan de Dios. Mis hermanos, como hijo de Dios tenemos un gran desafío. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Déjala, no la molestes. Jesús está enfocado en el plan de Dios y así tiene que ser todo creyente. Luego Jesús dice, hizo lo que podía. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hay un teólogo, el doctor Lacueva, él dijo lo siguiente: cuando no podamos hacer todo lo que queremos, hagamos siquiera todo lo que podemos. Dios no nos pide más. Claro, Dios sabe, Dios conoce nuestra situación. Dios sabe que queremos hacer mucho, pero la realidad es que solamente podemos hacer esto. Entonces Dios dice, entonces hazlo. Así como ella hizo lo que podía. Ella hizo lo que pudo. Lo que me impresiona a mí es que esta mujer, a pesar de que la criticaban, la afligían, porque eso era lo que estaban haciendo ellos, la estaban afligiendo. Y tú sabes que cuando han hablado mal de ti, en algún momento en tu trabajo, en tu universidad, en donde sea, ¿cómo te sentiste? Afligido, duele cuando te enteras que han hablado mal de ti. Duele, se siente, ¿no? Una decepción. Hasta de repente has llorado. Y ella estaba afligida. Pero en medio de esa aflicción no dejó de adorar al Señor. ¿Qué hubieras hecho tú? Ya, ¿sí son acá? Me voy a la otra iglesia porque ahí hay más amor. No, ella no hizo eso. Ella no le dijo, Señor, me voy de acá porque acá no hay amor. Me voy de acá. Me voy a la secta de los saduceos porque allá enseñan mal, pero te tratan bien. Me voy a la secta de los escribas. Allá me tratan mal. No, perdón, allá enseñan mal, pero enseñan herejías, pero te tratan bien. No, ella no hizo eso. Ella, en medio de esa turbulencia, continuó adorando al Señor. Y la tercera situación, para concluir ya, la traición al siervo de Dios. Nota lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Y con esto estamos finalizando el día miércoles. Versículo 10 y 11 del capítulo 14 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, todos sabemos que Judas es el que traicionó a Jesús. Iscariote indica el lugar donde él venía. Y Iscariote significa hombre de Queriot. Por eso que se le dice Judas Iscariote, o sea, hombre de Queriot. Él provenía de ese pueblo. Y aunque él siguió a Jesús, aunque él escuchó las enseñanzas de Jesús, él tuvo un corazón egoísta y totalmente materialista, y él se las arregló para engañar a los demás discípulos hasta el punto que ninguno de los discípulos sospechó de que Judas era un auténtico hipócrita y traidor. Y este señor fue a los principales sacerdotes para entregarlo al Señor. O sea, él fue para poner en acción un plan y traicionar a Jesús para entregarle a sus enemigos. Entonces, ¿cómo reaccionaron los enemigos? Se alegraron. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de la visita de Judas hacia ellos. Entonces, en respuesta a la oferta de Judas, ellos prometieron, en este caso, darle dinero por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Sobornaron a un Judas totalmente ansioso
por vender y traicionar a su maestro. Entonces, él estaba buscando la oportunidad, tan solamente la oportunidad para entregarlo al Señor. Y él sabía cuál era el momento exacto. Él sabía que el Señor siempre se iba a cierto lugar para orar con sus discípulos. Él sabía que ahí era. Mis hermanos, hemos visto en esta mañana 3 situaciones que nos presenta Marcos, finalizando el día miércoles de la Semana de la Pasión. El plan contra el siervo de Dios, la adoración al siervo de Dios y la traición al siervo de Dios. Es interesante porque el primer plan es contra el siervo de Dios y el tercer plan es contra el siervo de Dios, o la tercera situación. Y la segunda es un plan en la cual todos debemos estar involucrados, la adoración. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Que planees algo contra el avance de la obra de Dios, que es la primera situación? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Que planees traicionarlo a Jesús? ¿O que lo adores de manera integral? Pues Dios desea que lo adoremos de manera integral. En tu casa, en tu trabajo, donde sea. Que tú encarnices el plan de Dios en tu vida. Como hijo de Dios, tú no puedes estar ajeno al plan de Dios. Entonces la pregunta que ahora viene a nuestro corazón es: ¿en qué situación estás? ¿En las que planean detener el avance de la obra de Dios en esta tierra? ¿En qué situación estás? ¿Estás como estorbo en el avance de la obra de Dios, como Judas, que estaba buscando la oportunidad de plasmar su tradición al Señor? ¿O estás totalmente enfocado en el plan de Dios? ¿Cuál es tu situación? Marcos nos ha presentado 3 situaciones, lo cual nos lleva a nosotros a reflexionar y probablemente a tomar decisiones, pero que sean para la gloria de Dios.